Buenas noches a todos los miembros de Movimiento Civil. Hoy venimos con el 10º programa, uno de los programas más interesantes que vamos a tener porque es la primera vez que acude un historiador de formación. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien. Uh-huh. Gabriel ha decidido rebajar el nivel porque, bueno, yo no tengo formación en historia y él, pues, como es un buen conocedor de ella, ha decidido venir al programa. Y, bueno, Gabriel, pues, es un alcarreño de la provincia de Guadalajara, también se le conoce como guadalajareño, que abrió los ojos a este mundo hace 40 años. Es historiador de formación, como ya he comentado, y docente, por vocación. Tuvo además conciencia política desde muy pronto y la libertad y la justicia, con mayúsculas, así él lo define, es lo que le ha movido en su vida y su lucha desde entonces. En la primera década del nuevo milenio, Gabriel conoció virtualmente la figura del maestro don Antonio García Trevijano y en la segunda lo conoció personalmente y se asoció al movimiento MCRC. Ha hecho algún que otro programa de podcast para Radio Libertad Constituyente, ¿no es así? Y también para Libertad Constituyente TV, teniendo el inmenso honor de compartir algunos de ellos con el mismo Antonio, con el mismo don Antonio García Trevijano. En la actualidad, nuestro invitado a Movimiento Civil pilota o maneja 2 canales de YouTube llamados El Contubernio, que es donde yo lo conocí, y Píldoras de Libertad Política. Así que, Gabriel, hoy vas a tener todo un espacio para ti, te voy a hacer una serie de preguntas y la gente sé que va a estar dispuesta también a preguntarte sobre todo aquello que le interese en estos momentos tan difíciles del coronavirus y con una situación económica que nos va a estallar muy pronto, si no lo está haciendo ya a muchos de nosotros, a muchos españoles. La primera pregunta que te quería hacer, Gabriel, es que me sorprendió mucho verte por YouTube, aunque cada vez somos más los que somos críticos o nos mostramos críticos ante el sistema que nos representa en España o que no nos representa, mejor dicho. Y bueno, me apareció un vídeo tuyo hablando del Partido Socialista, citabas un poco, en fin, cómo funciona esta organización y me llamó mucho la atención, porque como sabes, yo soy andaluz de Sevilla y el PSOE se forjó hace 40 años de forma muy fuerte en mi ciudad. Entonces, en fin, la primera pregunta que te quería hacer era por qué llamaste a tu canal el Contubernio, de dónde viene ese nombre. Bueno, el Contubernio, como sabes, es el primer canal que abrí de alguna forma y luego Píldoras de Libertad Política lo abrí posteriormente. El de Píldoras de Libertad Política está única y exclusivamente dedicado a la difusión de las ideas, del pensamiento, de la libertad política colectiva, etcétera. Pero el primer canal, que es el Contubernio, de alguna forma lo quería dedicar un poco a hablar de lo que es lo mío, que es la historia, lógicamente, pero difundiéndola de una forma más amena que, por ejemplo, leerte un tocho de 700 páginas, lógicamente, también por a la rapidez, ¿verdad? Como el mensaje, pues, un vídeo de más minutos tampoco, también se puede hacer muy pesado. Y en este sentido quería, evidentemente, la historia política, pero darle también un sesgo un poco heterodoxo. Tampoco caer en la conspiranoia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en movidas así demasiado esotéricas, sino que, bueno, dar a conocer un poco la historia y también dejar entrever nunca mejor dicho, los entresijos de verdad de cómo se va construyendo la historia y cómo se va haciendo. Y el tema del contubernio es muy curioso porque yo recuerdo que en el instituto, estudiando Historia de España, recuerdo que nos pusieron un vídeo, entonces es un vídeo en el que la última vez que aparece Franco en público, que es el 1 de octubre de 1975, donde hace un discurso así, ya el hombre estaba ya, pues fíjate, murió luego al mes siguiente y habla del famoso contubernio judeo-masónico y tal. Esto del contubernio, claro, el contubernio judío-masónico que estaba arruinando a la patria y tal, y que iba a ser la amenaza exterior de todos los enemigos en conjunción contra España, ¿no? Entonces dije, vale, es un buen nombre para mi canal, donde no voy a hacer una versión de la historia totalmente ortodoxa, sino también un poco piranoica, un poco que suene, ¿verdad? Un poco al contubernio. Que luego también la palabra contubernio hace referencia, si buscáis en la Wikipedia, por ejemplo, o en otros canales, al famoso contubernio de Múnich,
que se dio en 1962, donde sectores, dijéramos, que en principio iban a ser rupturistas y que iban como decían ellos, traer la democracia a España, pues se habían reunido. El propio régimen habló de ese contubernio que se estaba produciendo en Múnich y volvió a cargar sobre el tema de los masones, de los judíos, del comunismo y del marxismo. Es decir, quería darle un poco, si te das cuenta, en la foto de portada he puesto el ojo que todo lo ve. Sí, lo he visto, lo he comprobado. Claro, tema de masonería, etcétera, pero es un poco con un poco con sorna lo hago, ¿no? Un poco con cierta ironía, es decir, evidentemente voy a caer en esas teorías de la conspiración tan que a mí me cuestan un poco, porque fíjate, a lo largo de mi historia, valga la redundancia, como historiador, lo que me he dado cuenta, el otro día lo comentaba con una joven que se interesó precisamente por el canal del contubernio y me decía que ahora hablando del coronavirus, por ejemplo, oye, pero será Soros, será los microchips que nos quieren El implantar. nuevo orden mundial, ¿no? Claro, el New World Order, aquel famoso, sí, efectivamente. Y yo, por mi experiencia y porque ya tengo canas y ya llevo un tiempo en esta historia. Quiero decir a los espectadores que Gabriel se conserva muy bien. De hecho, es lo primero que le he dicho cuando lo he visto antes de comenzar la entrevista. No aparenta 40 años, Gabriel? Es un piropo. Bueno, pues no, lo que te decía, bueno, pues hay que situarse un poco en un término medio, es decir, ni la conspiranoia es verdad, estos cuatro señores que se reúnen, los Rockefeller, los Rothschild, y diseñan el mundo como el mundo del futuro, es decir, porque el mundo si algo tiene es la complejidad. Y la historia lo que demuestra también, por otra parte, es que desde el punto de vista del domingo, lo que va a suceder el lunes, que dijéramos puede estar todo previsto, puede ser todo lo contrario. Es decir, de un día para otro las cosas pueden cambiar absolutamente. Igual, por ejemplo, la crisis, la gran recesión, la crisis del 2008. ¿Quién dijo la crisis del 2008? O el tema del coronavirus. Evidentemente que sí, puede haber poderes que aprovechando la crisis, en este caso sanitaria, implementen planes, por ejemplo, de control digital, etcétera, que ya existía, o nuevas formas de monetarizar, por ejemplo, del mundo de la economía, sí, pero que es algo contingente, es decir, es algo que ha aparecido y eso sí, el que ya tenga algo planeado va a sacar distancia frente al que le ha pillado de improviso de alguna forma. Te entiendo. Bueno, Gabriel, una de las preguntas obligadas que siempre hacemos en Movimiento Civil es si, o sea, ¿qué situación, qué te parece lo que está ocurriendo actualmente con esto del coronavirus que ya has mencionado y si ves unas consecuencias graves a nivel económico? Sé que es una pregunta difícil, siempre la hago a todas las personas que acuden al programa, pero en rasgos así más generales, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que piensa de la situación actual? Bueno, es evidente que ha habido, lógicamente, al paralizar la economía, hay un parón económico clarísimo. Es decir, lo que pasa que yo no soy economista, soy historiador, pero sí he estudiado mucho la historia económica, lógicamente. Tampoco estoy dentro de la escuela materialista del marxismo, ni mucho menos. Pero sí es cierto que estudiándolo nos puede dar una serie de puntas, muchas de ellas, todas las escuelas historiográficas, en el fondo, tienen podemos extraer algunas líneas que sí nos pueden ayudar y luego reuniéndolas todas un poco, ¿verdad? En este melting pot, hacer un poco de evidente, si se me permite la expresión. Es evidente que el parón va a ser grande, va a ser gordo, porque literalmente se han parado las fábricas. Pero sí que parece que la economía venía sufriendo una especie de fatiga. Venía sufriendo, ¿verdad? Una especie de, los indicadores mostraban una ralentización. Desaceleración, ¿no? El gobierno le llama desaceleración, los Claro, expertos en economía, ¿no? Exacto, no en vano, pero ojo, es que el que coja la historia del capitalismo son auténticos dientes de sierra lo que vamos viendo. Es decir, el capitalismo llega, alza, luego cae a zona valle, luego a zona cumbre, a zona valle. Es decir, es una dinámica que a lo largo de la historia pues se ha dado. Es decir, por otra parte, es evidente que el parón económico sí que, mira, todas las crisis hacen que, es más, la palabra crisis, o la palabra incluso que utilizaba Miguel de Unamuno, que hablaba de agonía, de la palabra del griego agón, que podemos hacer, que puede significar algo parecido, ¿verdad?, a hacer crisis. Pero la crisis
no hay que pensarla de la forma de que todo se ha unido, todo se ha caído, sino también como germen de lo nuevo. Y en este caso, evidentemente, las mentes más despiertas, lo estamos viendo ahora, nos tenemos que poner las pilas, por ejemplo, el comercio electrónico, el comercio, el e-commerce, que se dice, es decir, el pedido al Mercadona online, que por ejemplo, toda una generación que hoy tiene más de 50, 55 años, pues era un poco más reacia, lógicamente, es una generación que nació, no era nativa digital, era totalmente analógica, pues se han tenido que poner las pilas y se han tenido que, pues eso, empezar a manejar muchas aplicaciones que todavía no manejaban respecto de la telemática de las nuevas tecnologías. Esto es algo muy interesante. Por ejemplo, en la industria automovilística vamos a ver probablemente una apuesta ya en profundidad por nuevos métodos de alimentación de los vehículos como es el coche eléctrico. Es decir, también puede que fíjate, cuando todos quedamos confinados, yo intenté sacar la parte positiva porque, bueno, yo intento ser, me considero un ser bastante positivo en el sentido de, fíjate, ya es una suerte abrir los ojos cada día, fíjate si soy positivo, que no pensaré de lo demás. Pero era un momento de plantearnos incluso las relaciones interpersonales, plantearnos la situación a nivel comunal, de ahí y luego incluso extrapolar a nivel nacional. Al principio era demasiado, en ese sentido, optimista. Ahora, según voy viendo ciertas actitudes, he vuelto a caer un poco y, lógicamente, en el pozo de la catástrofe, pues no, pero es decir, estoy siendo otra vez moderadamente, me he moderado un poco en mi optimismo. Y creo que muchas de las actitudes que hemos tenido para atrás, en el mundo económico, en el mundo tecnológico, en el mundo de las relaciones personales, por desgracia van a seguir siendo muy, muy, muy parecidas. Entiendo. Bueno, quisiera darte la enhorabuena porque gracias al conocimiento y todo lo que estás abordando, hemos podido entender bien de que parece que el mundo va a una especie de transformación, de cambio, que el capitalismo no siempre es igual, hay subidas y bajadas, y es verdad que quizás estamos en una bajada y vamos, no sé si a un nuevo sistema o este sistema va a tender a una transformación, ¿no? Con la tecnología. Ya nos han comentado varias personas por aquí. De hecho, leo un comentario de Andrés Rueda que nos dice, aburrís mucho movimiento civil. Yo quisiera responderle porque, vamos, bienvenido, le quisiera dar primero la bienvenida a Andrés Rueda y comentarle de que si él se aburre con movimiento civil, no me quiero ni imaginar lo que se puede aburrir con los medios tradicionales de información que hay actualmente en la televisión española. Porque últimamente he estado viendo, porque llevaba ya tiempo con la tele apagada, cómo transmite la información del coronavirus y de la crisis económica y no entendemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo. De hecho, el sábado estuvo aquí Gabriel, un hombre de Mallorca, que bueno, es consultor hotelero y experto hotelero, nos estuvo hablando de la economía, del sector del turismo. Te recomiendo mucho que veas ese vídeo porque España es muy dependiente del sector turístico. Y ahí podemos entender muy bien de que vamos a tener en España quizás que cambiar el sector turístico por otros sectores para no vernos abocados a una ruina o una quiebra económica. También darle las bienvenidas a todas las demás personas que estáis aquí y que pronto espero que pregunten a Gabriel y que a partir de ahí pues podamos también interactuar con todos ellos. Así que os animo a hacerlo. Gabriel, te quería hacer otra pregunta más. Bueno, antes de comenzar esta entrevista, este encuentro, me has dicho que, la inmigración española, más que migración, recientemente la ves más como un exilio, que estamos viviendo aquellos que tenemos una licenciatura o hemos obtenido un grado en la universidad o cualquier otro curso que haya realizado o, en fin, se haya especializado a través de la formación profesional, etcétera, y se ven abocados a marcharse del país. Ese es mi caso, yo llevo ya tiempo fuera de España. Entonces, te quería preguntar, ¿qué piensas de la actual inmigración, del actual exilio? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Y qué aspectos negativos o qué consecuencias negativas puede tener eso para la situación que vive España o para encararla en el futuro, ¿no? Bueno, realmente una palabra que nos puede dar, ¿verdad?, una imagen, es un auténtico drama. Drama. Es algo terrible para un país.
Primero, fíjate, volviendo a la historia. Una vez que cayó el telón de acero, una vez que la Europa del Este, o sea, que la Unión Soviética y sus protectorados caen, la caída del muro de Berlín a partir del 89, se produce una emigración masiva, se produce una emigración brutal de los países del este, sobre todo, claro, ¿quiénes emigran? Primero, el que tiene dos piernas todavía, es decir, una persona de 60 años, de 70 años no va a emigrar, es decir, se quedará en su país pasando joven. Date cuenta que en ese momento ya un alemán del este sabe perfectamente cómo se vive en la parte oeste, o una persona de Hungría sabe cómo se vive en París. Es decir, las tecnologías hacen que seamos conscientes de las realidades que hay pues a cientos o miles de kilómetros. Bueno, pues se produce un exilio tal que es absolutamente increíble. Por ejemplo, Ucrania. Mira, muchos de los conflictos actuales vienen precisamente después de la caída, de la caída del muro de Berlín, y de cómo las oligarquías se apoderan de oligarquías políticas. Más que políticas, en el fondo no tienen ideología. Son oligarquías que lo que quieren es el poder y la pasta, punto. Como la oligarquía española, que se hizo con el poder a partir de 1978. No tienen ideología, quieren el sillón y la pasta. Bien, Ucrania perdió casi la mitad de la población. ¿Y qué parte de la población es la que perdió? Pues sobre todo los jóvenes. Tú date cuenta qué futuro tiene un país donde pierde la mitad de población, pierde la mitad de demografía, y los que quedan son los mayores. Ojo, no estoy diciendo, vamos a ver, muchos me pueden decir, ay, está pensando económicamente como si los mayores no vivieran para nada. Vamos a ver, pero la población activa es la que sostiene la población productiva, es la que sostiene luego, por ejemplo, las pensiones. Es decir, Exactamente. el gran problema de España, primero, se van los mejores. Se van la gente despierta, se va la gente que tiene un conocimiento y que sabe que en otro sitio va a ser incluso recibida y va a ser valorada, porque dentro de la escala de valores, es decir, recordáis aquella, no recuerdo si era la pirámide de Mide de, no recuerdo, es decir, al fin y al cabo, uno cuando tiene las cubiertas, las bases, la comida, el alimento, etcétera, pues uno, claro, va intentando subir hasta que llega a la punta de la pirámide, que es pues el tema de la valoración que haga tu comunidad de ti, de alguna forma. Entonces, eso en España ha sido absolutamente cooptado a dos generaciones que además son no ya, ojo, siempre se ha dicho que somos, a partir de mi generación, son las mejores formadas de España. No solo eso, sino que es una generación que ha tenido comunicación con el exterior, que es muy importante, porque más allá de los títulos, se valora, y tú que estás en Inglaterra lo estarás viendo, cómo te desenvuelves, cómo conoces esa otra sociedad. Si ya vienes con conocimientos previos de cómo funciona esa sociedad, en tu caso la británica, cómo se mueven económicamente, cómo es si entiendes más o menos cómo va su sistema educativo, es decir, su forma de pensar, la forma de integrarse de alguna manera. Entonces, ¿Cómo cumplen con los horarios? Sí, claro, sí. exacto. Son muy profesionales en o sea, en algunos aspectos hay que decir que son incluso más profesionales que nosotros. Y yo, debido claro. a mi instancia allí, disculpa que te interrumpa, Gabriel, he aprendido a ser más profesional porque he aprendido a gestionar mejor mis horarios. Y yo creo que eso es algo que podríamos aprender mucho de algunos países, incluso como Portugal, que lo tenemos ahí al lado, ¿no? Sí, sí, insisto, es que ya te digo que el drama, además, fíjate, otra parte del drama es que tú sabes que la enseñanza pública, tú sabes, no sé ahora los datos exactamente, el dinero que gasta el Estado en formar a un ciudadano es muy alto, es un coste muy alto. Fíjate, España forma a los mejores se van, por tanto, España pierde esa inversión, siempre en términos económicos. Puede parecer algo muy, muy descarnado, pero bueno, creo que es la forma de analizarlo. La inversión en ti, por ejemplo, que haya hecho el Estado, si ha sido sobre todo a lo público, indirectamente siempre va a estar el Estado de una forma invirtiendo en ti. Ha invertido una pasta en ti, tú te vas y encima tu rendimiento ni siquiera en una parte va a ser devuelta al propio Estado o a España, sino que además se lo van a quedar otros. En este caso, una empresa británica, por ejemplo. Es decir, es que es una suma, o sea, es un juego con una suma, no suma, es restar, 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 restar. Es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate, pero que, tal como está la política, que no deja de ser más que en España, me refiero, donde la meritocracia está absolutamente barrida, cada vez que habla en el sistema educativo de implementar mérito,
pues se les ponen los pelos de punta. Lógicamente, a vez de al tener una sociedad, una población más aborregada, pues la dominación es mejor aún para ellos, lógicamente. Te Pero vamos agradezco mucho, te agradezco, Gabriel, mucho tu sensibilidad porque a veces a los emigrantes se nos ve como mal en la sociedad. De hecho, incluso te culpan de haberte ido. No, no, tú no eres patriota porque tú te vas. Yo, en mi caso, por ejemplo, debido al gobierno actual, no me fío, y lo digo públicamente, no me fío del gobierno actual y no tengo dinero en España, lo he enviado fuera, lo digo abiertamente porque no tengo nada que esconder. A ver, sí, mis finanzas son mis finanzas, pero también tengo que expresar lo que desde España este gobierno me está transmitiendo, no solo a mí, sino a miles de migrantes que no hemos tenido que ir. Hay un dato que creo que resume muy bien todo eso que Gabriel ha hablado. ¿Sabe, Gabriel, cuántos millones de españoles se han ido desde el año 2008? ¿Sabes el dato que ha aportado el Ministerio de Exteriores? asústame. 3.858.000 españoles, casi 4 millones de españoles se han ido en 12 años. Es un Esa es la drama, es cifra. un auténtico drama, es un auténtico drama. Y eso es una vergüenza y un escarnio para nuestra nación, así de claro, así lo digo. Por parte de los Pues, poderes públicos, que lo permiten, aunque a veces incluso, ¿recuerdas aquello que poco menos los ministerios decían, no, date un paseíto por Europa? O sea, literalmente te invitaban a irte. Claro, para te no tener invito. que sufragando pues Siento, prestaciones, etcétera. Gabriel, que somos una carga para el país, que somos una carga pesada y nos tienen que largar. Y no saben ni aprovechan la capacidad, no mía, porque yo no me atribuyo nada, pero de muchos españoles que he conocido en el Reino Unido, que son gente maravillosa. Yo tengo, de hecho, un amigo que es autónomo, tiene a 5 personas trabajando para él. Es una simple peluquería, fíjate, una simple peluquería. Pero en Extremadura no funcionaba y allí tiene a 5 personas trabajando. Y en Extremadura no funcionaba. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿El problema radica en que los españoles son muy torpes? ¿No son capaces de crear riqueza en su país? ¿O es que el gobierno impide que los españoles crezcan? Mira, Gabriel, no sé si ves el mensaje que nos ha escrito Fernando Achero. ¿Lo ves en pantalla? Sí, lo veo, lo veo. Si quieres, lo puedes leer o comentar porque es una persona, es un español que vive en Noruega. Y bueno, si quieres lo leo yo y tú le puedes responder, ¿no? Espera Mira, un nos momento, dice Fernando. espera un momentito, hago un pequeño apunte sobre el exilio. El exilio, ojo, forzado, Perfecto, repito, forzado. El exilio perfecto, y ahora contestamos gustosamente a Fernando. Fíjate, perfecto. hablando del exilio de las mejores metas, el coronavirus nos ha mostrado también cómo los informativos cuando conectaban con científicos, muchos eran, decía, una eminencia española tal, y todos estaban en el Mount Sinai, en la clínica Mayo, en Estados Unidos los dos, en Oxford, en Yale. Es decir, aquí dirán, oye, estamos orgullosos, sí, pero permitirme la expresión, cabritos. Sí, vale, claro que estamos orgullosos de que haya españoles por ahí que sean auténticas eminencias, pero de lo que se trata es de que estén aquí, para que hagan patentes aquí, para que creen tejido comercial aquí, etcétera. Es decir, no nos estamos dando que el del Mount Sinai va a hacer una patente, el doctor X va a hacer una patente y le va a explotar una farmacéutica norteamericana, una farmacéutica. Sí. Vamos a ver, es verdaderamente, bueno, es hiriente, es muy hiriente. Ahora vamos a lee la Perfecto. pregunta, por favor, de Fernando. Perfecto, la voy a leer y te doy paso a ti para que la respondas. Fernando Achero nos dice, yo vivo en Noruega ya hace tiempo y los países nórdicos y España es el día y la noche. España está lleno de corruptos, de políticos sinvergüenza, nos están engañando en nuestra cara, nos están robando y lo más triste es que se están cargando España. Me da mucha tristeza que nuestros mayores lucharon tanto por una España mejor y los sinvergüenzas políticos se lo están cargando. Sí, bueno, si me permites otra vez voy a intentar explicar un poquito también por qué. Gracias, eh, Fernando, por tu sí, comentario. muchas gracias a Fernando. El tema de, claro, está lleno de corruptos políticos sin vergüenza, nos están engañando en nuestra cara y nos están robando, evidentemente, pero tiene que ver también con una especie, con una moralidad, con un gen cultural. Se me sobreentienden. Los genes, o sea, los genes son la genética y la biología. Un gen cultural de rechazo a los mejores y de rechazo a la excelencia. Y esto, él nos habla de Noruega y tiene mucho que ver con la moral protestante frente a la moral católica. Ojo, aquí ahora me lloverán leches, por no decir otra palabra, por parte de católicas. No, estoy haciendo un estudio sociológico.
Todos conocéis el libro de Max Weber que habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Por ejemplo, entonces ellos, por ejemplo, otra partidocracia como Alemania, muchas veces me preguntan, siempre, claro, por lo mío, por la lucha por la libertad política colectiva, siempre me meto con las partidocracias, lógicamente, donde lógicamente. la elección, control y el poder de poner a un gobernante está no se puede hacer. Pero claro, y dicen, pero Alemania, ¿y por qué Alemania no es tan corrupta? Si también es una partidocracia. Y tiene que ver con su moral protestante, con su moral del trabajo. Es decir, con su moral de que el pillo, el que roba, el que tal, sufre escarnio público. Es decir, dentro de la propia, ellos, los anglosajones, hablan de la comunidad, ¿verdad? Hablan de la comunidad. Y en esa comunidad observan los garbanzos negros. Y saben, de alguna forma, los detectan. Es decir, claro, es la moral a través del trabajo, que era en el protestantismo. En la moral católica es un poco la salvación a través de las obras, de aquella manera. Ojo, no estoy diciendo, por otra parte, que lo católico, vamos a ver, somos antropológicamente católicos. Yo no estoy diciendo que seamos católicos de ir a misa diaria, ni mucho menos. Antropológicamente sí, nuestros usos y costumbres, en la moral protestante, el triunfo del empresario es algo a lo que se admira. Es decir, porque se supone que trabajando ha conseguido su situación de prosperidad, etcétera, que muchas veces luego revierte en la comunidad en forma de filantropía. En Inglaterra habrás podido ver, por ejemplo, una biblioteca que tiene el nombre de una persona, o incluso en las películas americanas de hospitales, por ejemplo, la del Doctor House, recuerdo que una ala del hospital tenía el nombre de un benefactor. Es decir, esa sociedad que ha permitido o a esa persona que ha triunfado económicamente, luego devuelve a la comunidad de alguna forma, le da las gracias en forma de filantropía. Mientras que en las culturas católicas se corta por la cabeza, al que sobresale se le corta por la cabeza. El que sobresale es sospechoso, ¿por qué? Porque dicen, ¿cómo se ha hecho rico? Se ha hecho rico trabajando, por desgracia, sino porque una... Gabriel, creo que te he perdido. No sé si ustedes también, los espectadores, pero parece que lo hemos Hola, perdido. sí, Gabriel, hemos perdido... disculpa, Sí, hemos sí, ¿me perdido un oyes? poco la conexión. Entonces vamos a volver un poco. Estabas hablando de Rico, de la figura de Rico en la cultura, creo que protestante. Vamos a intentar recuperarlo. Disculpad a todos, ¿eh? Bueno, la figura del Help-Save Man, ¿verdad? Sobre todo muy americano, el hombre hecho a sí mismo, el hombre que empieza con una tiendecita en la Quinta Avenida, por ejemplo, no recuerdo, uno de los magnates americanos, no recuerdo ahora, bueno, pues empezó con una tienda de corbatas y acabó teniendo un emporio textil. Y dirán, Amancio Ortega también, vale, la excepción. Tenían que haber muchos Amancios Ortega. ¿Cómo? Con un Estado, primero con un control a la política por parte de los ciudadanos para que no haya tejemanejes. Y estaba diciendo que en España se mira mal al triunfador, sobre todo el triunfador económico, y rápido se hace escarnio de él, es carne de memes. Es como cuando Amancio Ortega donaba los equipos sanitarios para luchar contra el Qué buen cáncer. ejemplo has puesto, ¿eh? Claro, es decir, porque es sospechoso. Entonces de rápido te dice, no, es que explota a los niños en Camboya o en fin, en el Oriente, etc. Es primero porque hay un absoluto desconocimiento de la teoría del capital. Eso para empezar. En España no hay un economista que hable de capitalismo como lo que es. Así de claro. No lo saben, no lo saben. Todo a su vez también de un sistema educativo que tampoco le interesa. Aquí aprovecho, Gabriel, y voy a explicar un poco mi experiencia personal porque has hecho referencia un poco a lo que yo he podido vivir, ¿no?, en el Reino Unido. Y yo con 18 años, hay gente que no se lo creerá, pero lo digo aquí. Yo empecé lavando platos en el centro de Londres. O sea, así fue mis inicios en ese país. Yo iba en verano, trabajaba, me ganaba mis perrillas para luego poder acudir y pagarme las matrículas de la universidad. Y lo tuve que hacer así porque no vengo de una familia rica. Aquí hay gente que sale diciendo, bueno, tú vienes o tú puedes venir de una familia no sé qué porque estás en el Reino Unido. No, yo he conocido gente allí, he estado en Londres, he estado en Brighton, ahora estoy viviendo en Escocia y después de 7 años he tenido yo una experiencia, vamos, enorme. No solo he trabajado en bares, sino en restaurantes,
en hoteles, he sido autónomo allí, sé lo que es la figura del autónomo, y el autónomo hasta 12.000 libras no paga ni una libra de impuestos, y luego ahora voy a estudiar un máster y es becado por la universidad por las notas que yo tenía de España. O sea, están premiando las notas que yo traigo de España, que el buen nivel de inglés que he podido adquirir en 7 años, y es algo que yo se lo agradezco enormemente a ese país. Yo soy español, amo mi patria, pero al mismo tiempo tengo que agradecer a un país que me ha dado la oportunidad de ganar experiencia y también de formarme académicamente. Y te digo que llevas mucha razón en lo que habla. De hecho, mira, te enseño, esta es una cadena que me regaló un protestante, no sé si se ve, es una cadena celta, pero bueno, viene de los templarios y habla también en las iglesias allí, evangélicas y protestantes, habla de la cultura del trabajo, de la moral y la ética por el trabajo. Y eso en España nos falta, desgraciadamente. No es que estemos llamando a los españoles vagos, es simplemente que quizás no, Gabriel, tenemos una concepción distinta de lo que es el trabajo a la cultura protestante, ¿no? Claro, vamos a ver, ese es un pro que tienen ellos. Por otra parte, también tienen algunas contras. Es decir, también fomentan más el individualismo frente a la cultura católica, que es más de la mamá, de la comunidad, del clan, de alguna forma. Eso para nosotros, por ejemplo, es bueno en el sentido de que cuando vienen mal dadas, sí tenemos un colchón, que es la familia. Tenemos un colchón. Exactamente. Claro, por ejemplo, yo he trabajado con alumnos norteamericanos y a los 18 años están pensando en irse a la universidad fuera del estado. Es decir, dijéramos que vuelan del nido totalmente y a veces solo se ven para el Día de Acción de Gracias. La familia, no se ve más. Entonces, si tienen algún problema, ellos se sacan, en fin, salen de sus problemas ellos mismos, sin ¿verdad? Esa protección que tenemos en las culturas mediterráneas, cultura católica en particular. Es decir, no vamos a echar ahora tampoco todo, pero sí es cierto que, fíjate, la cultura española fue los territorios españoles, incluso teniendo todavía los territorios más allá del Atlántico, viendo que lo petaba de alguna forma era la cultura del capitalismo, del protestantismo, de los protestantes y el capitalismo, pues de alguna forma nos tuvimos que adaptar un poco, porque para poder competir con las compañías de las Indias de los británicos, de las Indias de los holandeses, fíjate que 2 países te estoy nombrando, o las propias colonias norteamericanas, había que ponerse. Pero claro, chocó con una cultura en la que realmente lo fundamental era el nacimiento, la sangre, la cuna y el aparentar, sobre todo el aparentar. El aparentar. El Lazarillo de Tormes, lo vemos, en Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Cómo va con ese hidalgo que, bueno, pues claro, es un hidalgo, lleva su capa y su espada, pero tiene más hambre que, vamos, que un perro pulgoso. Y cuando Lazarillo llega y ha robado 2 cachitos de pale, se le va la vista al hidalgo, al amo, y le dice, veo, Lázaro, que te ha ido bien hoy, un poco menos por el... Bueno, y dice, ¿quiere usted, quiere un poco? Y dice, no, y él iba con un palillo para aparentar que había comido carne. Es decir, no, yo ya he comido. Fíjate, en el siglo XVI, haber comido carne. Es decir, el tema del aparentar. Muchas veces vemos, ¿verdad? Los guiris, decimos, ¿qué pintas llevan los guiris? Pero eso es cultura pop. Es decir, ¿pero por qué? Porque no le dan tanta importancia. Les vemos, ¿verdad? Por las playas con los calcetines subidos hasta media caña y con las sandalias por fuera, ¿no? Y decimos, ¿verdad? Esa cultura a ellos no les importa aparentar en el sentido. A mí hasta hace 2 días aquí en Sevilla me llamaban guiri, porque voy con las gafas de Harry Potter, voy con la camiseta y voy con las chanclas. Entonces me llaman el guiri. De hecho, estoy muy blanco de piel, fui a la playa el otro día y me quemé por completo. Y las mujeres me decían, eres el primer guiri, Juan, que ha llegado a España este verano. Y ocurre eso, tenemos esa visión de llamar, de etiquetar, ¿no? A las cosas sin conocerlas realmente. Mira, puede ser un guiri. Y todos son guiri, todos los que vienen de Noruega, de Holanda, de... Claro, y ya le atribuyes además ciertos valores y cierta forma de pensar y cierta forma de ver la economía y cierta forma de relacionarse con los demás. ¿Te das cuenta? Porque, claro, por otra parte, también necesitamos un poco etiquetar por ejemplo, a mí siempre me dicen, ahora que estoy tan metido en la política o en YouTube, dicen, ¿no? Pero tú ¿de quién eres? ¿De quién eres? Como diciéndome de qué partido soy. Digo, yo de mi padre y de mi madre. Así de claro. ¿Y qué eres? Digo, yo Gabriel Sánchez. Entonces les descolocas porque claro, el tema de etiquetar también viene mucho por una herencia inquisitorial. Ojo, hemos estado viendo otra de las partes malas de la cultura, dijéramos, ancestral española, ha sido, ¿verdad?, gestapillos del balcón, que llamo yo. Es decir,
había gente mirando en los balcones quién salía y se saltaba el confinamiento. Claro, y esto de señalar anónimamente, por otra parte, fíjate, mientras tanto, en la cultura anglosajona, cuando tú mandas una misiva o haces un manifiesto, lo firmas y dices, he sido yo, ¿para qué? O mandas una carta y viene la dirección del el remitente o una carta, siempre va Así firmada. es, así es. Claro, ¿por qué? Porque se hace responsable de lo que dice. Y es que la libertad es las dos ruedas del mismo carro, la libertad y la responsabilidad. Cosa que aquí, Exactamente. igual, en España la responsabilidad, los políticos no son responsables tampoco. No, el Parlamento es responsable, fue una equivocación, o son los técnicos que me asesoraron mal. No, señores, por eso no hay dimisiones. Vamos, se va Bueno, entendiendo. Gabriel, te voy a hacer una pregunta que va a Sí. colación de todo esto y yo, mira, te lo digo sinceramente, cuando acabé el instituto, hablé con un profesor de historia y le dije directamente en su cara, soy un analfabeto funcional de la historia, porque me ha interesado mucho la historia de Europa, pero no me ha interesado tanto la historia de España. No sé si es porque no nos la contaron bien o porque yo no me interesé lo suficiente, yo creo que es ambas cosas. No muestras interés porque tampoco te enseñan lo suficiente o te muestran la grandeza de España. Entonces, quisiera hacerte una pregunta como historiador y aprovecho porque creo que eres de los únicos que me va a poder responder a esto con precisión y bueno, y con conocimiento. Como historiador de formación y docente por vocación, a mí personalmente me interesan ahora mucho los fundamentos que originaron la leyenda negra en el mundo contra España. Parece como que la leyenda negra se originó en Italia y luego pues se fue extendiendo. En Italia fue porque los españoles manejaban ciertos territorios, Nápoles y otras zonas del país, que no era país en ese momento, porque estaba al control de los hispanos, de los españoles, pero esto se fue extendiendo por Europa y lo tomaron después los anglosajones para, con el desarrollo de la imprenta, pues ir diciéndole a través de imágenes y fotografías a sus propios ciudadanos, a su propio pueblo, que los españoles eran culpables de las masacres en América. De hecho, había imágenes que señalaban a cómo los españoles utilizaban la Inquisición, ¿no?, frente a los indios. Bueno, te quería preguntar sobre ello. ¿Crees que conocemos exactamente la grandeza de nuestro país? Es decir, ¿es todo malo? ¿Tenemos elementos también donde podamos sentirnos orgullosos? ¿Qué piensas sobre esto que te he estado hablando un poco, ¿no? No, es una pregunta que nos podría llevar tesis doctorales enteras, ¿no? Creo que me preguntas a raíz, por ejemplo, bueno, hay un momento fundamental en la puesta, como decimos en historia, una nueva puesta en común, una nueva, no recuerdo ahora cómo se dice en historiografía, pero bueno, sí, es decir, sacar otra vez a la luz o hacer una nueva acuestación, ponerlo otra vez en solfa, el tema de la leyenda negra a partir del ensayo que ha publicado María Elvira Roca Barea, que se titula Imperiofobia y leyenda negra. Bien, el tema de la leyenda negra efectivamente nace en Italia y nace siempre por refriegas políticas. Siempre empieza con refriegas políticas por temas de dominación en los estados italianos. Pero bueno, el tema el libro este de Roca Barea, si te das cuenta, se titula en principio Imperiofobia. Y es que lo primero que hay que decir que todos los imperios, todas las potencias dominantes, todo el que ha sido alguien, o sea, todas las naciones, países, estados, imperios, pues lógicamente ante esa dominación y ante la impotencia de sus enemigos o de las otras potencias que querían de alguna forma revelarla o incluso de los pequeños territorios que no podían enfrentarse cara a cara con ese poder hegemónico, pues surge pues propaganda, surge este tipo de leyendas, porque realmente el tema de leyenda en la palabra es muy interesante porque nos habla de un relato ficticio, pero que puede tener visos de algún tipo, de alguna realidad. Por ejemplo, la leyenda negra en Italia, más que por la Inquisición, era por nuestra mezcla de razas. Ellos nos llamaban, a los españoles se nos llamaba marranos, marrani, decían. Un marrano realmente es un descendiente de judíos. El tema de la Claro, Inquisición... según, disculpa, Gabriel, que te interrumpa, según he leído, los italianos nos veían como los católicos raros, ¿no? Porque, claro, íbamos a América y nos mezclábamos. Existía, ¿no?, ese Sí, mestizaje característico español, ¿no? claro, vamos a ver. Si quieres, vamos a una parte buena del imperio, del llamado Imperio Español. Que realmente aquí entraríamos en disquisiciones también muy técnicas. No fue un imperio, sino una monarquía católica. La palabra católica significa universal, de hecho,
por sí misma. Por tanto, no puede ser racista, porque es un imperio integrador, integrador de otros pueblos, mediante la evangelización, frente a la colonización económica, por ejemplo, incluso de los portugueses, que a pesar de ser católicos, iban estableciendo factorías, ¿verdad?, por las costas de África para fomentar pues, el comercio y la riqueza, etcétera. Y mira, racistas, los españoles, bueno, sabemos, el vecino del quinto puede ser racista, o el fulanito, pero antropológicamente no somos racistas, precisamente por esto, porque llegamos a un continente entero donde sí que se cometieron abusos, pero mediante la evangelización lo que se fue es más. España tiene la grandeza de que durante el reinado todavía del emperador Carlos se para la conquista y se dice, se reúnen los sabios en la Universidad de Salamanca y se preguntan a sí mismos, ojo, caso inédito en la historia, si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien. ¿Cómo va a ver Dios lo que estamos llevando a cabo? Fue la primera vez, ¿no, Gabriel, en la historia que se dijo, ¿qué se está haciendo? ¿Se está haciendo esto bien? ¿Se está haciendo mal? Y hemos sido los únicos. Y hemos sido los únicos. Y claro, y efectivamente, ya la reina Isabel Católica dice mis súbditos de Allende la mar Océana. Habla de sus súbditos, por tanto, es decir, lógicamente a 6.000 kilómetros, cuando no estamos en el siglo XV-XVI, el control que puede ejercer la corona, los agentes que tiene en el Amazonas, pues es de aquella manera, lógicamente. Pero la intención sobre todo era evangelizadora y de integración frente a los colonialismos anglosajones que eran más de explotación del territorio. ¿Por qué nos casábamos con las indígenas? ¿O por qué? Digo, nos casábamos los hombres, porque en los barcos españoles solo iban hombres. Entonces, una vez que llegaban, tenían que mezclarse. Mientras que, como vemos en la emigración o en la colonización británica, por ejemplo, el famoso Mayflower, cuando llega en el Mayflower van puritanos y van matrimonios. Por tanto, establecen comunidades y no quieren saber absolutamente nada de los nativos de allá. Ellos establecen la nueva tierra de promisión, que es el hacer la obra de Dios. Arrasaban con todo, según me cuentan allí, arrasaban con todo y se quedaban con la tierra de las personas que, bueno, de que vivían allí, que habitaban en América, ¿no? Ellos comenzaron en América del Norte, incluso lo extendieron a Australia y a otros territorios. O sea, que eso fue una práctica que los británicos utilizaban de forma muy continua, ¿no? Australia era una colonia penitenciaria, ni más ni menos. Es decir, la utilizaron como colonia donde llevarse a lo que ellos consideraban lo peor de la sociedad. Alucinante. Pero, ojo, no dejemos al margen a los holandeses o a los belgas, que hoy tienen muy buena fama, pero el colonialismo holandés en el sur de África fue terrible. Fue de auténtica matanza. Y la colonia del Congo belga, que, ojo, no era propiedad de la nación belga, era propiedad del rey Leopoldo, asimismo, daban las manos a los negros, etc. Vamos a ver, entonces aquí a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. La leyenda negra, para ir resumiendo un poco la pregunta, la respuesta, sí. La leyenda negra está hecha por los enemigos de España cargando las tintas sobre sucesos puntuales que sí se pudieron dar, pero la voluntad general de España en ese momento, como con la idea de la famosa Universitas Cristiana, es decir, un mismo rey, en este caso el emperador Carlos V, bajo una misma religión que decaerá a partir de la Guerra de los 30 años y del Tratado de Westfalia, donde ya cada territorio tiene más religión oficial de acuerdo a la religión de su príncipe. Pero bien, anteriormente, ya te digo, la Universitas Cristiana, el mundo católico que significa universal, era unificar bajo una misma religión, integrando a todos los pueblos conocidos y por conocer. Pues magnífico, magnífica la respuesta. Yo creo que más o menos la gente ha podido entender perfectamente lo que has explicado, lo has hecho de forma brillante. De verdad que te lo agradezco, Gabriel. Bueno, es la primera vez que traemos a un historiador al programa y lo quería hacer porque podemos ver la realidad desde otra perspectiva y sobre todo conociendo la situación actual, comparar un poco que los enemigos, ¿no?, de esa leyenda negra parece que lo tenemos hoy inmersos dentro de la nación, ¿no? Han cogido esa leyenda negra y parece que la han extendido y la han hecho suya y se han aprovechado para machacar a España, seguir machacándola, claro, durante muchos años. El gran triunfo de los enemigos, más que de España, de la corona, de la monarquía hispánica, de la monarquía católica, el mayor triunfo es que los propios súbditos del rey católico interiorizaron la propia leyenda negra. Entonces eso crea un complejo de inferioridad brutal. Mira, el otro día les dije, hablando de la libertad política activa... Ahora te voy a preguntar sobre la libertad política y vale, pues tu participación, si quieres, porque, en fin,
Vamos por parte. Entonces voy a preguntarte, yo creo que ya a nivel historia hemos tratado un poco tanto el tema inmigración, que nos ha parecido muy interesante a todos, y el tema leyenda negra, porque ahora se está hablando de este concepto mucho, yo lo veo en YouTube y como historiador te lo quería preguntar. Sé, Gabriel, que eres integrante del MCRC, porque me lo has comentado en la reseña que me enviaste por correo a Movimiento Civil. Me has dicho también que conociste a Antonio García Trevijano. ¿Te comunicabas a través de WhatsApp con él o en cambio lo fuiste a ver a Madrid? ¿Participaste, ¿no? en alguna conferencia o en cualquier tipo de encuentro? Disculpa mi perspicacia, pues sabes un poco cómo somos los andaluces, pero en fin, como hablamos ahora mucho de Antonio García Trevijano, me gustaría un poco que nos contara tu experiencia con él, ¿no? Y cómo era como persona, ¿no? Bueno, yo ya te dije en la reseña, ¿verdad?, previa al programa, que yo lo había conocido virtualmente a través de vídeos y tal. Estoy hablando del año 2000, 2006, 2007, hace ya, estamos ya en 2020, ¿cómo corre el tiempo? Y lo conocí a través de esto, entonces yo dije, yo quiero conocer a este señor. O sea, porque es que verlo de una vehemencia, estaba derruyendo él solito todo el constructo que nos habían metido en la cabeza el régimen. Él solo, un hombre solo. Claro, luego ya indagas y ves quién había sido, con sus luces y sus sombras. Vamos a ver, muchas veces se meten contra Vijano por X actuaciones que además son falsas, pero si yo me quedo con su obra, yo me quedo con las enseñanzas que son universales. Es que lo bueno que tiene cosas que son irrefutables, literalmente. No es la ciencia política, como todos sabemos, no es una ciencia exacta como puede ser la química o la física, pero aunque alguno dijera que todo es relativo, ¿no? Pero, claro, es decir, esa es una muy buena. O la ciencia histórica, ¿no? Pero el caso es que yo quería conocerlo y recuerdo que una amiga mía en aquel momento que también se interesó por la figura de don Antonio y otro, éramos tres, además nos reuníamos para hablar de él, generalmente a tomar un café, un amiguete mío, una amiga y yo. Y dijimos, pues un día tenemos que ir a conocerlo. Entonces nos pusimos en contacto con una persona que fue mi amiga, no fui yo el que se puso en contacto. Y dije, ya había comprado el libro Teoría República y digo, pues ya de paso, no como hacen otros, que se compran el libro, no lo leen, pero a cambio para que les den una firma. No, yo sí me lo había leído. Digo, bueno, pues además... O lo muestra en YouTube como si lo hubieran leído, ¿no? También ocurre eso, ¿eh? Sí, pero luego se les pilla, luego se les pilla, eso te lo aseguro yo, porque no han leído nada. Bueno, pues me acuerdo que ya dijo, nos pusimos en contacto y con una persona que trabajaba con él allí en casa y nos dijo que no había problema, que fuéramos a verlo, que uno de los días que grabara para Radio Libertad Constituyente, que eso era sobre las 11 de la mañana, después de don Antonio se levantaba, desayunaba, veía y ya de ahí se hacía sus ideas, porque era verdaderamente sorprendente como con casi 90 años la agilidad mental que tenía. Era alucinante, ¿no? O sea, Qué genio, qué maestro, ¿eh? es que es alucinante. Él no preparaba los discursos, por ejemplo, ni siquiera como todos hacemos coger 2 o 3 ideas que llamamos Yo ideas. lo tengo que llevar todo leído, todo. O sea, lo tengo que leer. Bueno, también con el tiempo, eres muy joven. Bueno, Yo sí, creo sí, que aunque me den tiempo nunca voy a aprender de esto, de verdad, hombre, porque te lo he dicho antes, soy un analfabeto funcional. Mira, te quería preguntar sobre Pedro Manuel González, porque él fue fundador del MSRC y lo tenemos el miércoles en el programa a partir de las 7 de la tarde. Ya aprovecho y lo digo, porque tenía muchas ganas de venir, muchas ganas de conocerme, y como te dije a ti al principio del programa, le dije, Pedro, no te rebajes de nivel porque yo no voy a tampoco a aportarte mucho, pero bueno, la verdad que se ha dignado, vamos a tener un programa maravilloso el miércoles y vamos a intentar sobre todo unir fuerzas, unir muchas fuerzas, porque la idea de la libertad política hay que defenderla, pero para mí, antes que todo eso, hay que defender la unión del pueblo español. Somos distintos, pero tenemos muchas cosas en común y tenemos que aprovechar eso. Yo cuando veo a la gente discutiendo, enfrentándose, a mí me da mucha pena, Gabriel. Sí, fíjate, hablando de, bueno, ya te digo que conocí a don Antonio y conocí a Pedro Manuel a raíz de conocer a don Antonio y con el que participó también en un par de programas, creo que hicimos desde el despacho del propio Pedro, hicimos hablando sobre la situación de Cataluña. Y hablando de la unidad, de lo importante que es, fíjate, cuando alcanzó el máximo el tema de la independencia de Cataluña, de la sedición y tal, don Antonio incluso dejó al lado
¿verdad? La prioridad de la libertad política, vamos a ver, no es que la dejara al lado, es una forma de hablar, pero él decía que lo primero que tiene que haber es unidad. Sin unidad no hay sujeto político, y sin sujeto político no puede haber libertad. Eso es muy importante. Por tanto, claro que duele muchísimo, porque, claro, juegan a desunirnos, porque al haber desunión, no, el pueblo no puede darse la libertad, no puede llegar a conquistarla, porque vamos a estar preocupados en darnos con la bandera. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo que además el otro día lo esgrimí muy fácilmente. Esta gente que ahora sale con la bandera, uno de Vox, otro de Podemos, y salen cacerolas, no sé qué, no sé cuántos. Y lo realmente que yo digo, vamos a ver, es el vecino del quinto, que a lo mejor es de Vox, y el vecino del segundo es de Podemos, y salen, se gritan, incluso se agreden con la bandera. Si están en la misma situación, ¿pero qué estáis haciendo? Si estáis los dos igual, con las mismas carestías, con los mismos problemas, vuestros hijos en el exilio. ¿Pero qué hacéis? Pero vamos a pensar. Y sobre todo aquí es algo muy importante y que sí que debemos de aprender, por ejemplo, del anglosajón, que es la racionalidad. Somos demasiado impulsivos. Rápido hablamos con las tripas. Y es algo muy cierto eso, ¿eh? Es cierto. claro. Yo antes era muy impulsivo como persona, Gabriel, pero después de vivir mi experiencia en el Reino Unido me he vuelto calmado, tranquilo, pensativo. Hay que reflexionar antes de tomar una decisión en tu vida. Si quieres estar con una chica, por ejemplo, tienes que pensar por qué, los pros, los contras. Entonces, hay que pensar las cosas. Y yo veo al español siempre con esa sensación, con ese espíritu, con esa pasión que nos nace dentro de nosotros, porque somos de sangre muy caliente y queremos de pronto actuar y hacer cosas. O sea, tranquilidad, vamos a tomárnoslo con paciencia. Tampoco es que eso signifique que no tengamos que hacer nada o que hagamos las cosas como las hormigas. Pero creo que tu mensaje responde muy bien a la pregunta de Ferlonso Hernando. Me han preguntado, ¿por qué personas tan preparadas como Trevijano y como tú hiciste dos movimientos diferentes? Yo, por favor, no compararme con la figura de Antonio García Trevijano, pues yo soy un don nadie al lado de él. Lo que sí tengo muy claro, porque he vivido en el extranjero, es que la unión está antes que la libertad política. Sin unión no va a haber nunca libertad política. Y ese es el mensaje que hoy quería traer a Movimiento Civil, para que lo tengáis, todo lo que escribí, libertad política colectiva, que lo tengáis muy en cuenta, por favor. Sí, y creo que precisamente, como dice el refrán, ¿no? Aquello de no hay mal que por bien no venga. Una de las lecturas que podemos sacar positivas, si es que se puede, del confinamiento es que nos ha hecho también pensar un poco en que tenemos que estar con el vecino de al lado para que las cosas salgan adelante. Esto es un germen, es algo importantísimo. Por eso ahora los que pedimos, los que luchamos por la libertad política colectiva, la propia palabra lo dice, estamos teniendo un plus. Es decir, mucha gente que antes no nos hubiera escuchado, por ejemplo, pues por X cosas. Tampoco le pido a la gente que entre en sesudas reflexiones políticas, porque ya es algo que, bueno, pues fíjate, hay gente que se tira estudiando política toda la vida o historia, etcétera. La gente tiene otros problemas en los que pensar, pero sí es cierto que es muy sencillo, que el país va a tirar para adelante si hay unión y que cuanto más conciencia tenga de esa unión el país, mejor sistema político se dará. Eso es impepinable y mejor funcionará económicamente, educativamente. Cierto. Mejor resolverá las situaciones imprevistas que, ojo, yo, por ejemplo, cuando dijeron que China había construido en 10 días el hospital de IFEMA, y la eficiencia del ejército español ha sido verdaderamente increíble. Increíble, ¿verdad? La leyenda negra que también pesa sobre el ejército español. Ha sido verdaderamente increíble la eficiencia. Tenemos gente que vale mucho, muchísimo. Y es lo que tenemos que fomentar. Claro. Y sobre todo los que se nos van, que no se nos vayan, pero porque encuentren un ambiente de trabajo. Gabriel, me iría a Guadalajara contigo mañana mismo, de verdad te lo digo, porque he pasado por allí y yo siempre le llamo la España profunda. Tenéis una cultura, tanto porque la gente de ahí de Castilla-La Mancha, Castilla-León, toda esta zona de España, a mí me encanta, son gente muy campechana, habla mucho contigo, son muy fieles, creo que incluso más fieles que los andaluces. Los andaluces son muy talentosos. Nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho reírnos, pero creo que ustedes sois gente, os parecéis un poquito los británicos, creo que sois más racionales, más austeros, pensáis más las cosas. Yo creo que el Imperio Español se forjó gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, se forjó por una mezcla de todos los pueblos de España, ¿eh? Aquí habría que decir, bueno, el grasejo andaluz, por ejemplo, la creatividad. Sí, nosotros tuvimos lo nuestro. El barroco, luego los hombres tan duros de la Extremadura, ¿verdad? De Trujillo, etcétera. Y bueno, pues los castellanos,
bueno, pues el clima nos ha modificado también un poco. No dejamos de estar determinados por nuestro entorno y de ahí también los caracteres. Tampoco vamos a ser deterministas y vamos a decir que uno, porque seguro que en Sevilla también hay gente que no sabe contar chistes, ¿verdad? O en Este es Cádiz. mi caso. Este es mi caso. Bueno, claro, y sin embargo en Guadalajara hay otros que podemos hacer el tonto un poco, es decir, sí. Exactamente, así es. Bueno, te quería preguntar también, porque ya, bueno, llegamos a los casi 55 minutos de entrevista. Ha pasado Creo que ha rápido. sido una de las entrevistas, te voy a ser muy sincero, y sobre todo a los oyentes, que mejor me lo he pasado. Hemos conectado muchísimo. De hecho, de verdad, me encantaría hacerte una visita por Guadalajara, aunque sea de un día, y tomarnos una cañita y hablar de todas estas cosas más en profundidad, porque me ha encantado. Y en una hora o así no da tiempo de tratar todos los temas. Lo que sí te quería preguntar, y va a ser ya casi la última pregunta, aunque me gustaría, vamos a alargarlo si no os importa el programa, porque me está encantando mucho. ¿Qué opinas de la censura, Gabriel, en redes sociales? De hecho, bueno, ayer abrí un canal de donaciones porque hice un gesto a través de las redes para poder acudir a Madrid y más que manifestarme un poco, hacer un gesto hacia el sistema de que no estoy de acuerdo con aquello que veo. Vivo en el extranjero, pero eso no me hace el no poder en España, en fin, hacer alguna acción individual para demostrar a la gente de que con este sistema no vamos a ningún sitio. Entonces, el canal de donaciones me lo han borrado y el vídeo que realicé. Y entonces te quería preguntar, ¿has sufrido tú en tus carnes o a través de Facebook o YouTube algo de censura en estos últimos tiempos? Yo he sufrido censura sobre todo a nivel local. Fíjate lo que te digo. A mí también, como te digo, no he intentado, vamos a ver, cuando pongo alguna información o hago algún comentario, intento, por deformación profesional, asegurarme de que lo que pongo tiene visos de ser verdad. Ahora hemos visto, claro, que la censura de interés político está censurando verdades, pero que no les interesan. ¿Y qué opino sobre la censura? Pues que es un atentado contra la humanidad, así de claro. Es un atentado de lesa humanidad porque nos Pienso lo prohíbe mismo. algo. Nos prohíben logos. Si algo define al hombre es el logos, es la capacidad de manifestarse, de expresar, de su opinión, de pensar, de reflexionar. Y esto la coartan, nos están amputando una parte de nosotros mismos. Ojo, también digo que la censura, el censor y el que se deja censurar suele ser en sociedades muy poco hechas, donde también la responsabilidad se omite. Si tú hicieras responsable algún mecanismo que hiciera responsable a cada uno de lo que dice, ya veríamos. Pero claro, volvemos a ¿verdad? A esa pareja que va siempre unida, libertad y responsabilidad. Queremos ser libres, pero luego no ser responsables de lo que hagamos. Y también habla de una sociedad muy pueril, de una sociedad muy parvularia, en el sentido de que cualquiera se cree cualquier cosa. Narices, ¿para qué tiene usted su pensamiento crítico? Dios le ha dado un Bueno, cerebro, la providencia, el, etcétera. el Dime, nivel de dime. ingenuidad en España yo creo que alcanza niveles lo nunca visto. Yo no lo he visto en otra cultura y mira que en Reino Unido he tratado a diferentes culturas desde América Latina, pasando por Europa, extendiéndose hasta Asia, llegando a Australia. O sea, y es que en España tú le dices a una persona, esto es blanco, y mañana lo va a repetir con todos los vecinos del barrio que esto es blanco. Y si se lo Mira, discute, te va a volver a repetir que esto es blanco. Y de ahí no lo vas a sacar, ¿eh? no, Es claro. alucinante. Claro, aquí entramos en el otro problema que don Antonio García Trevijano, siempre que hablábamos de esto, de cómo entrar en la mente de los demás, y siempre decía, citaba a Alexander von Humboldt, creo que era alemán en la época de la Ilustración, que decía, las puertas de la mente solo se abren desde dentro. Es decir, es uno el que tiene que abrirse. Pero yo siempre le decía a don Antonio, le ponía el chascarrillo, don Antonio, pero podemos llamar, ¿no? Podemos llamar, y hacía. Y hablando de las culturas y de cómo se cree la gente, fíjate, en el Reino Unido está el ejemplo más palmario de, por ejemplo, la prensa amarillista. En el Reino Unido, si alguien quiere leer prensa seria, más o menos, coge The Times, coge o la prensa económica, y si quiere hincharse de Sí, el chascarrillo, Guardian un el poco, Mirror, exacto. claro, coge todo lo que llaman los tabloides, ellos dicen tabloids, ¿verdad? Los tabloides, es decir, separan qué quiero consumir, qué quiero consumir. Y ellos eligen y separan una cosa, pues la información más o menos que tiene más visos de seriedad de la otra. Mientras que aquí, pero claro, porque somos una sociedad construida a base de eslogan, de partido político y de propaganda basura. Ese es el Cierto. problema. Y unido a un sistema educativo que no es que nos enseñe a pensar. Fíjate, yo ahora, como docente, lo que quiero es que los jóvenes que consulten lo que quieran, pero primero que tengan un criterio propio y que digan, esto que me están aquí lanzando, esto no. Es que lo que dices tú, hay gente que se cree las cosas más inverosímiles. Y uno dice, madre mía, si entonces la censura
Pues ¿Tú claro, sabes lo que me dijo una señora cuando me presenté a las elecciones en el mercado? Me dijo, Juan, me paró, yo estaba allí, pues en fin, repartiendo panfletos y demás. Me dijo, Juan, te voy a decir una cosa, yo prefiero siempre en España más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y le dije a la señora, bueno, pues si usted prefiere mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, es que usted nunca ha conocido lo bueno. exacto. Es que es Exacto, así, exacto. es que es así. Es que Es como, sí, es para reírte, pero no me produce risa el pensamiento que la gente pueda tener, sino, en fin, los ciertos comentarios que ya la gente, ¿no? Un poco recoge de esas etiquetas, de esas personas que no investigan por ellos mismos. Así que te agradezco, me hubiera encantado, de hecho, Gabriel, que hubiera sido mi profesor de historia, porque ahora mismo, vamos, podría hablar aquí de leyenda negra, de Imperio Español, de todo, con tanto rigor como tú lo haces. No creo que con tanto, pero bueno, me acercaría, ¿no? Bastante ¿sabes? bueno. Sí, dime, Dime, dime. dime. Coméntame No, tú. me gano un poco cuando he tenido alumnos y tal, cuando incluso en clases particulares y tal, yo siempre les digo, señores, la historia la hacen personas como ustedes. Es decir, con sus triunfos, con sus miserias. Entonces, les cuento alguna anécdota, por ejemplo, de Napoleón, o los amoríos, por ejemplo, de Napoleón, o tal o cual. Entonces ya dijéramos, se interesan en ella y ya les metes de una forma el tocho, de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente que por eso la vocación, fíjate, en España también con el exilio se están destruyendo vocaciones. Es decir, el que era enfermero, que tiene vocación de enfermería, la está ejerciendo en Sussex y está haciendo, produciendo en Sussex y está sirviendo a la sociedad británica. Pero al que ve que su amigo se ha tenido que ir a Sussex, se le quitan las ganas de estudiar enfermería. Uh -huh. Esa es parte del drama también. Uh -huh. Bueno, pues ya finalizamos. Quiero hacerte una última reflexión, a ver si en un minuto lo podría responder, quizás no, porque es una pregunta un poco más larga que eso, pero esta pregunta se la voy a preguntar el miércoles a Pedro Manuel González, también se la quiero preguntar a Rubén Gisbert. Es más, como te diría, una reflexión personal que me gustaría compartir con vosotros. Sabes que en España se está hablando por parte de las personas que defendemos la libertad política colectiva. Yo lo he hecho de forma reciente, lo tengo que decir, porque he descubierto a Trevijano quizás tarde o quizás pronto. Yo tengo 25 años, por lo tanto creo que tengo tiempo suficiente como para mejorarme, ¿no? Pero bueno, lo que te quería preguntar es, en España se habla de la abstención, de que debemos de abstenernos para deslegitimar el sistema. ¿No es así? O sea, debemos de intentar llegar a un 50% más de abstención para deslegitimar el sistema y luchar contra él. Pero yo te planteo algo, Gabriel. En Venezuela ocurrió. Venezuela, como comentó Sergio Cebolla en el programa, uno de los programas que tuvimos con el líder del Partido Laócrata en España, comentó que en Venezuela ocurrió y no se consiguió nada. Y en España vamos un poco camino, si no ya estamos en el comunismo de PSOE y Podemos. Te diría, ¿crees que una alternativa a través de una acción fiscal, por ejemplo, dejando de pagar impuestos, el IBI, que es una fuente de recaudación de ingresos muy importante para los ayuntamientos, podría ser una acción de protesta contra el sistema que podría funcionar? Porque si dejamos de pagar impuestos, el sistema no va a poder seguir, en fin, sobreviviendo, ¿no? No va a ser capaz de poder tener una mínima supervivencia. Entonces, yo te pregunto, ya para acabar el programa, una reflexión, ¿qué es lo que piensas sobre esto? Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que es más factible antes la abstención electoral que la abstención fiscal. Una abstención fiscal, evidentemente, como estrategia, si se produjera, sería demoledora. Es demoledora para el régimen, pero la gente tiene mucho miedo. Es decir, si en España tenemos miedo para expresar nuestra opinión, es decir, tú fíjate lo que estoy diciendo, la gente no tiene miedo a que el vecino y mucho más que miedo a los embargos, a las multas, porque mucha gente se queja y dice, es que yo si dejo de pagar 200 euros del IBI, vienen y me embargan la casa, porque en España, como sabéis, una propiedad nunca llega a ser tuya. Al final, hasta después de muertos tienes que pagar, ¿no? Para la herencia, por ejemplo. El miedo es tal y ha sido insuflado de tal forma que una sumisión fiscal en cuanto a los guardias de la porra dirigidos en fin, por los jueces haciendo pues, desahucios, etcétera, etcétera. El miedo es terrible. El miedo es algo muy potente. Yo creo que una insumisión fiscal, ya te digo, sería demoledora, pero creo que es más factible una abstención electoral. Y luego siempre escojo una palabra, pues de una frase del Evangelio, que es predicad con el ejemplo. ¿Sabes El,
comentar porque Irlanda lo hizo en su momento y Irlanda, Mm, no el norte de Irlanda, sino República de Irlanda, que es un país mm, católico, muy parecido a España. De hecho, yo conozco irlandeses y se parecen mucho. Montaron una chica, no recuerdo el nombre, creo que era, no sé si McOwen, no recuerdo el nombre de ella, Andrew McOwen, no recuerdo exactamente, pero esta chica montó una asociación que decía no a pagar los impuestos porque cuando Irlanda en el año 2008 entra en crisis, hubo una crisis inmobiliaria terrible en Irlanda, pasó como en España, mucha gente perdió su vivienda y el gobierno impuso un impuesto para pagar el rescate y ese impuesto era el impuesto a la vivienda, era una especie de IBI. Y la gente decidió a través de esta asociación dejar de pagar mm. y el gobierno tuvo que recular. Entonces, yo es algo bueno, que he estudiado, que he visto y funcionó. El gobierno reculó y bueno, y consiguieron eso. Entonces, bueno, es una Bien, reflexión que bueno, planteo. tú conoces mejor el caso. Yo no había oído, pero no conozco en profundidad el caso. Si tú dices, si lo has mirado, dices que pudo, y teniendo los mimbres parecidos Irlanda y con España, pues no lo sé, es posible, ya te digo, pero cualquier iniciativa es poca. Y sobre todo ponerlas en práctica. Y si tú dices que allí, proponla, ¿por qué no? Claro, es decir, cualquier Eso lo propuesta es voy a bienvenida. proponer el miércoles con Pedro Manuel González y también con Rubén Claro, Gisbert. claro. Claro, Exacto. sí, no, todo mi apoyo también, claro, cualquier cosa Ujú. que además se haga que nos vean. Es decir, ellos, en los medios oficiales van a estar obviándonos todo lo que puedan. Eso es, o sea, eso es así, hasta que ya no puedan más, lógicamente. De ahí, por Ujú. ejemplo, lo de romper la papeleta. Claro, pueden obviar 1.000 personas, a 10.000 personas. Cuando ya haya 100.000 personas, lo van a obviar, que si no se va a hacer eco a algún medio extranjero. ¿Qué les Es pasa a estos como el tema de españoles? los impuestos, ¿vale? Si una persona deja de Claro, pagar impuestos, te embargan. Pero si 20 claro. millones dejan de pagar impuestos, le van a embarcar los 20 millones, los van a meter a los 20 millones en la Es, cárcel. exacto, la masa hace potencia. Es decir, hace que se enciendan las alarmas en otras instancias. Sí, sí, no, desde luego. Proponlo y desarrolladlo y ya lo hablaremos por foros, por los canales, etcétera, etcétera. Sí, Ujú. sí, claro, es muy interesante. Muy interesante. Pues nada, Gabriel, darte las gracias por acudir al programa. No sé si quieres decir algo más. ¿Quieres decir algo más? Te doy un minuto de oro para comentar movimiento civil. Ha habido mucha gente en directo. Hay más de 35 personas en directo. Muchos comentarios que, disculpad, no lo hemos podido responder porque hemos hablado de muchos temas. Son muchas preguntas. Y le doy las gracias a Gabriel porque ha sido capaz de ser muy escueto. No se ha alargado, ha respondido a lo que se le preguntaba. Y bueno, y daros las gracias y Gabriel, te dejo el minuto, te lo voy a dejar porque te lo mereces. Sí, bueno, yo quiero dejar, para finalizar, decir que debemos rearmar nuestra dignidad. Es decir, yo soy un humanista. Yo pongo en el centro de toda la acción al ser humano y a su dignidad. Es decir, y en cuanto empecemos por dignificarnos a nosotros mismos, esa dignidad se va a hacer extensiva, se va a hacer colectiva. Y decir, señores, no trago más, no quiero, no paso por esto, se acabó, no puedo más. Ya no digo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero que tengáis hijos, los que tengáis nietos, es que ya no es solo la generación que estamos viendo, es el futuro de ellos, para que no tengan que hacer como Juan, es decir, que tengan que irse al extranjero de una forma obligada, que es un auténtico exilio, no es por voluntad, porque ellos Eso podrían sí, estar tranquilamente en su país y podrían estar colaborando en su país para hacerlo, para hacer un país más próspero, incluso para recibir a gente para que se sintiera, para que decir que el país pueda respirar y que avanzar hacia adelante. Pero todo empieza por uno mismo. Por uno mismo, miraos dentro de vosotros y decir, no voy a pasar más por esta. Y no quiero pasar más por esto, no solo ya por mí, sino por los vecinos, por el cartero, por el panadero, por el que me vende la taquilla del cine de la entrada, por vosotros mismos y por nuestro futuro. Es así. pues muchísimas gracias. Decirle a toda la audiencia que está muy pendiente del canal de Gabriel, el contubernio. Ha sido un placer tenerte aquí, una persona muy formada, con muchos años ya de experiencia detrás. Nos ha aportado mucho conocimiento, la gente te lo ha agradecido. Y también mandar un saludo a la administradora de Libertad Constituyente, María Luisa Cortés, una mujer de 58 años de Aragón que tiene una fuerza enorme, comparte todo lo que las personas que estamos luchando contra esto lo comparten todos los grupos. Es una mujer muy activa que por diferentes circunstancias no le gusta participar a nivel vídeo, ni tampoco puede acudir o va a poder acudir a manifestaciones por problemas de salud, pero me acuerdo mucho de ella, una mujer muy cariñosa
y le mando un beso desde aquí y porque se lo merece. Así que sin más, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde con Pedro Manuel González, abogado y fundador del movimiento MCRC, con Antonio García Trevijano. Y de verdad, Gabriel, espero que nos conozcamos en persona y ha sido un placer. Para cualquier cosa, tienes a Movimiento Civil por si quieres otra vez venir aquí y repetir. Gracias de verdad. Pues yo dispuesto a colaborar con mi humilde, lo que sepa, dentro de, en fin, y a seguir adelante por todos los medios, de alguna manera. A seguir Venga, hasta adelante. luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.